Santoro, ¿es representante del kirchnerismo, sí o no? Porque es como si a la vez la falta de respuesta a eso da la sensación de que... No hay una falta de respuesta. Lo que pasa es que lo que nosotros estamos diciendo es, acá hay una coalición donde está el peronismo adentro y hay otro sector. Está el kirchnerismo, o sea, está el peronismo, está el kirchnerismo. Por supuesto que están todos los sectores del arco popular. Y por supuesto, sí, hay hombres que son del kirchnerismo, claro, también, que están afiliados al peronismo. Yo no es mi caso, que yo no estoy afiliado al peronismo. Bueno, pero fuiste funcionario del gobierno de Alberto Fernández. No fui funcionario. ¿Qué fuiste? Nada. Bueno, tenías un vínculo. No fui funcionario de Alberto Fernández. No, está bien, pero tenías un vínculo de cercanía. Tenía vínculos, sí, claro. Sí, pero no fui funcionario ni del gobierno de Alberto ni del gobierno del gobierno de Cristina, sí fui funcionario. El final, 6 meses. ¿Qué hiciste? Fui subsecretario para la modernización del Estado, 6 meses. Pero entonces, ¿es difícil hacer campaña si te pegan la idea que vos sos kirchnerista en la ciudad de Buenos Aires? Lo que es difícil es hacer como que en la ciudad de Buenos Aires gobierna el kirchnerismo hace 18 años. Ayer Adorni sacó un spot diciendo hay muchos empleos públicos, 200.000 empleos públicos, y nos pegaban a nosotros, me pegaban a mí. Perdóneme, ¿quién gobierna hace 18 años esta ciudad? ¿Nosotros? No, los gobierna el PRO. Están intentando incluso de, entre comillas lo digo, kirchnerizar al PRO. Porque ellos construyen un enemigo a su necesidad. Lo caricaturizan, trabajan sobre la lógica de la ridiculización. Eso es lo que hace permanentemente el gobierno de Milei. Entonces, hoy el enemigo acá es el kirchnerismo, y es lo que ellos construyen. El kirchnerismo puede ser incluso un periodista como ustedes. Cuando a ustedes los atacan, le dicen acá. A ver, es lo mismo que hace Trump con los inmigrantes. Eligen un enemigo, lo caricaturizan. Ponen todos los cañones para tratar de denigrarlo y para tratar de que la sociedad los odie. Y son los catalizadores del odio de un sector de la sociedad. Es exactamente el mismo modelo que utiliza Donald Trump. Lo que pasa es que en lugar de elegir a los kirchneristas o a los peronistas, elige a los inmigrantes. O a sus adversarios demócratas. Bueno, lo que pasa es que el recuerdo del último gobierno peronista o kirchnerista es un gobierno fracasado. O sea, digo, no es exactamente igual que los inmigrantes. No, a ver, la lógica de encontrar un enemigo. Pero mira, María, esta es una elección a legisladores porteños. Estamos discutiendo la ciudad de Buenos Aires. ¿Entendés? Sí. Y hace 18 años que gana el PRO la ciudad de Buenos Aires. Sí. Perdóneme, ¿cuándo ustedes discutieron la posibilidad de que gane alguien que no sea el PRO en los últimos 20 años? Nunca. Entonces, es kirchnerismo o libertad. Pero, a ver. Los intendentes, Pará. Sí. No es. A ver, están usando una fórmula que podría ser legítima para la provincia de Buenos Aires. Pero no es en la provincia de Buenos Aires la elección. Incluso podría ser legítima para la elección de senadores nacionales, pero no es la elección a senador nacional. Claro, es una elección a legisladores locales, donde hace 18 años que gobierna el PRO y donde hasta hace 5 minutos eran aliados de ellos. Cuando eran aliados de ellos y los acompañaban en el Senado a votar las leyes horribles que acompañaron en el Senado o en el Congreso, ahí no había problema con el tema de los empleos públicos, no eran, populistas ni nada. A ver, pero es una operación típica que hace la ultraderecha en el mundo. No es un fenómeno, no es una invención de Javier Milei. Es la invención clásica de, digamos que Bannon, digamos, ¿no? El que le cranea las cosas a Donald, o que le craneaba las cosas a Donald Trump, de construir una frontera entre el amigo y el enemigo y tratar de ridiculizar y denigrar al adversario, llevarlo hasta un extremo. Esa construcción se aplica en la Argentina, cambiando muchas veces a las personas a ver, la pelea que tiene con los artistas. Lali Depósito, María Becerra. Es lo mismo que hicieron ayer conmigo con el tema de Santongo, Zambaca. A ver, perdóneme, pero esos chistes me los hacían cuando yo estaba en la primaria. Este hombre tiene más de 50 años, presidente de la Nación, y hemos naturalizado no solamente la agresión, sino además un pésimo sentido del humor. Leandro, salgamos de la elección en sí, aunque estamos en medio de la elección, y déjame preguntarte a vos como dirigente político. Sí. Si tuvieras que valorar algo del kirchnerismo o criticar algo del kirchnerismo, ¿qué elegirías en cada uno de los casos? A ver, la crítica creo que perdió la oportunidad de vincularse con sectores productivos que habían ganado dinero durante su gobierno. Por ejemplo, el campo, sectores industriales que increíblemente, siendo que les fue muy bien durante la gestión de Cristina, creo yo, por problemas más del orden subjetivo que objetivo, se terminaron enfrentando al gobierno y al proyecto. Y en términos de lo que le reconozco,
es la capacidad para articular sectores sociales que hacía mucho que no se encontraban. Porque cuando aparece el kirchnerismo, después de la crisis del 2001, la sociedad estaba muy fragmentada, algo parecido a lo que pasó, lo que está pasando ahora. Y ellos asumen con un 22%, y de a poco van logrando construir, mira, ahora que lo estoy pensando en voz alta, te podría decir, parte de lo que hicieron al principio es lo que se dejó de hacer al final, ¿no? Sintetizar diferencias, encontrar sectores. ¿La palabra corrupción asociada al kirchnerismo te parece injusta, te parece exagerada, te parece que es algo para criticar? Me parece que es una característica del sistema político argentino. De ninguna manera creo que sea patrimonio de un partido político. Está bien, pero eso puede pensarse como una justificación. Como todos lo hicieron, ellos lo hicieron también. No, justificación diría y está bien. No, yo creo que está mal. La corrupción claramente está mal. Y yo no soy corrupto. Ahora sentá acá y que alguno te diga, no, yo no soy corrupto. Son pocos los que se animan a decirlo. Y creo que es una injusticia tratar de vincular esto, digamos, un acontecimiento tan doloroso como puede ser la defraudación del contrato electoral con un partido político. Porque la verdad es que otros partidos políticos también tienen muchas cosas para explicar y justamente es lo contrario, es lo que decís vos, pero a la inversa, ¿no? Se justifican en que hay otro que es peor, para lavar sus propias culpas. Me parece bueno, el otro día cuando fue el debate hay un intercambio entre vos y Adorni que es muy interesante, porque vos le decís a Adorni, che, hay un negociado en el que está Luis Caputo acá en la capital, no sé qué obra la cual no pagan canon. Luis Caputo y alguien más estaba. Sí, Luis Caputo y alguien más. ¿El hipódromo? Exactamente. Vos le planteás eso. Y Bausili. Y Bausili. El presidente del Banco Central y el ministro de Economía. No él respondió, vos que sos kirchnerista no me podés acusar de corrupción porque ustedes son los peores chorros de la historia. Sí, bueno. Yo lo que le estaba preguntando, no lo estaba acusando a él, le estaba preguntando si él estaba al tanto, porque si quiere ser legislador porteño, y ese predio es un predio de la ciudad de Buenos Aires, que además pasa por debajo un caño de agua maestro, es una locura lo que hicieron ahí. Es el predio, o sea, es el hipódromo. Está al frente del hipódromo de Palermo. El hipódromo de Palermo, enfrente estaba el estacionamiento, ¿no? En lugar del estacionamiento hicieron un predio que tiene unos locales en la planta baja, yo corro por ahí, y tiene como una terraza. ¿Y eso es de Caputo? Es socio del proyecto, armó el fideicomiso, él y Bausili. ¿Y qué es lo que no le paga canon a la ciudad de Buenos Aires? Claro, hasta el 2030. No solamente ¿Por qué? Supuestamente porque se hacen cargo de las obras y qué sé yo, y además es una locura lo que hicieron, porque la ciudad pagó las obras de infraestructura porque por abajo pasan esos dos caños. Hay muchas notas muy buenas en Diario AR, de muchos periodistas que se animaron, pero es un tema que pocas veces, y alguna vez Pagni también ha hecho referencia en su programa de televisión al caso. Yo lo que le preguntaba a él si él estaba al tanto del tema, ¿viste? No me respondió. ¿Por qué te reivindicás como radical todavía? Como alfonsinista. Usted no me sigue, María. No, pero ¿por qué sí? Sé que sos hincha de San Lorenzo. Sí, eso sí, sabe porque usted es fanática de San Lorenzo. Pero ¿por qué? No, mi pregunta es ¿por qué? Porque uno podría preguntarse ¿por qué no estás en el radicalismo? A eso me refiero. Bueno, porque el radicalismo ha girado hacia la derecha desde el 2013. ¿Hay muchos radicalismos? Y también hay mucho radicalismo, pero te voy a dar la respuesta porque yo la reflexioné mucho. Sí. Uno en política creo que se define en función de su primer amor. ¿Y entonces? Y mi primer amor fue el alfonsinismo. ¿Viste? Pero yo lo pensé porque había ¿Pero vos sos afiliado radical? No, por eso te dije que soy alfonsinista. No soy ni afiliado radical ni peronista. El alfonsinismo a mí me interpeló. Además tuve la suerte de ser amigo personal de Alfonsín, de estar mucho con él. ¿Pero qué edad tenías? Y muy joven, pero cuando él tuvo el accidente en el hospital italiano... Ah, bueno, pero eso ya fue después. Claro. Yo me quedé durmiendo con un conjunto de compañeros en la puerta del hospital y él quedó muy sorprendido por nuestra solidaridad. Éramos muy chicos nosotros. Y a partir de ahí el tipo me empezó a llamar y nos llamaba y al final de su vida viajaba con él a las provincias, íbamos a comer todos los jueves al Club del Progreso. O sea, discutíamos mucho de política, nos daba libros. Se supone que Alfonsín era Irigoyen, Perón, Alfonsín, digamos, parte de una trayectoria... Sí. Lo que pasa que, inclusive lo he discutido con él en vida, ¿no? Las diferencias que existía en su mirada conceptual y doctrinaria en relación a un partido que él mismo decía que muchas veces había hecho más conservador por antiperonista, y él lo calificaba eso como una desviación ideológica también. Alfonsín tenía esa mirada sobre el radicalismo, decía, mucha gente se sumó al radicalismo no solamente para luchar contra las cosas malas del peronismo, sino también para luchar contra las cosas buenas. Y siempre me quedó eso. El que lo conoce y el que lo tuvo la suerte de conocerlo sabe que él no era para nada antiperonista. Y yo me ha tocado muchas veces estar con él y estar comiendo en restaurantes o en lugares así, y te puedo asegurar, María, que él se sentía
más orgulloso y más contento cuando venía alguien a saludarlo y le decía, mire doctor, yo no soy radical, soy peronista, y le reconocía, viste, en la diversidad y en la pluralidad sus ideas y su trayectoria, y él estaba siempre muy orgulloso de eso, así que yo conservo eso. Dicho lo cual, a ver, creo que la gente, en un momento donde desaparecieron las identidades, bueno, vos lo sabés mejor que yo, digamos, por tu formación y bueno, desaparecieron las identidades políticas, ¿viste? Entró en crisis el sistema de partido, el bipartidismo no existe más, son como identidades culturales, mucha gente desde el peronismo puede fundamentar una cosa o puede fundamentar lo contrario, y desde el radicalismo también. A mí me queda esa tradición cultural, yo creo que Alfonsín tuvo una visión más popular, una visión más militante, una visión comprometida con los derechos humanos, una mirada sobre América Latina, porque fue el promotor del Mercosur, tuvo una mirada sobre cómo creía que tenía que ser la democracia, que para mí eso, te podría decir, fue tan impactante en los primeros años de mi vida que me marcó. Yo le cuento muchas veces a los compañeros del peronismo que cuando yo empecé a militar, el peronismo era Menem. Era Menem, era el plan Bungibor, era el indulto a los comandantes. Pero cantás la marcha. A ver, tengo la simpatía por un movimiento popular que supo reencontrarse con sus esencias, a diferencia de lo que lamentablemente le pasó al radicalismo, que incluso, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires integran el gobierno de Jorge Macri, siendo que lo enfrentan electoralmente. Lula Levy, la candidata... No ella, pero la gente, el radicalismo orgánicamente lo integra, tiene varios funcionarios. Y también me ha parecido muy triste el papel que han cumplido en el Parlamento para ponerle límites a Milei. Muy triste, ¿no? Muy triste. Porque ni siquiera han podido defender la memoria de Raúl Alfonsín. Igual, si Raúl estaría vivo, diría eso es lo menos importante. Mi memoria, digamos, ¿no? Lo más importante son los intereses del país. Y ahí en muchas oportunidades los vi flaquear. Y me duele, porque obviamente que yo tengo buena relación con los radicales. Vos sabés que preguntarle a cualquier radical... No, pero no sos estrictamente radical, entonces. A ver, me defino como alfonsinista para no faltarles el respeto a los radicales. Porque yo conozco yo me crié en un comité, y yo sé que para los radicales... Ser radical significa estar afiliado, ir a la convención. ¿Viste? O sea, no hiciste el camino Franja Morada. No, yo milité siempre en la juventud. En la juventud. Y cuando me fui del radicalismo me fui bien. O sea, la mayoría de mis amigos personales vienen del radicalismo. Muchos de ellos siguen siendo dirigentes radicales o afiliados radicales. Tengo muchísimos amigos que integran el radicalismo. Y obviamente fue una separación sana, ¿viste? Porque un día se acabó el amor, no es que no nos metimos nunca los cuernos, no es que me fui y me llevé la banca. Leandro, no pasó tu eso. mirada sobre el gobierno peronista que terminó en el 2023, ¿fue un fracaso? Sí, claramente. ¿Por qué? Si te lo tengo que explicar. No, ¿cuáles son las causas del fracaso? Los resultados estuvieron a la vista. ¿Las causas del fracaso cuáles fueron? Un conjunto de factores. A ver. Yo creo que lo más importante es que no había una teoría del poder. Y entonces eso afectó muchísimo a la gestión. O sea, las internas entre Cristina y Alberto y no tenían claro, ¿viste? Y creo que es un desafío que van a tener los próximos gobiernos de coalición, donde no haya un único liderazgo claro. No estaba claro cómo se tomaban las decisiones. Creo que se perdió de vista que el poder se ejerce y además se acumula y se construye porque se desgasta. Además uno tiene que tener una estrategia de vinculación con el poder real. Hay otras formas de poder no democrático que tienen que estar contenidas en un proyecto político. Creo que también había una dificultad enorme para tomar decisiones y eso tiene mucho que ver con el ejercicio del poder. Y creo que esto no se reflexionó lo suficiente. A ver, una de las patas que fue parte de esta dinámica ya no está dentro del juego político, que es Alberto Fernández. La otra sí, Cristina. Con lo cual corresponde... Debería uno pensar cuál fue la responsabilidad de Cristina, porque la de Alberto Fernández ya está fuera de juego, para el futuro no influye. ¿Vos crees que ella reflexionó sobre eso, entendió, o si vos pensás que ella cometió errores, porque vos decís, hubo falta de poder para tomar decisiones frente a un desafío que venía desde adentro, que era ella? Sí, yo igual creo que es un problema, por ahí no lo expliqué lo suficientemente bien o no hay tiempo, pero cuando yo te hablo no había una teoría del poder, es porque el ejercicio del poder en la Argentina está muy asociado a la aparición de liderazgos fuertes. Cuando esos liderazgos fuertes no están o cuando hay situaciones de crisis, el poder obliga a tener que consensuar, a tener que dialogar y a tener que convivir en la diversidad. Y lo mismo le pasó a Macri como presidente, a Mauricio. No estaba claro cómo ejercer el poder, cómo articular con el poder real, cómo acumular poder. Entonces, lo que pasa en la Argentina es que el poder en general se desgasta rápido. De hecho, yo creo que si no hubiese sido
por el préstamo al del Fondo Monetario Internacional que asistió financieramente al gobierno de Milei, que también es una situación absolutamente excepcional porque Argentina es el mayor acreedor en el mundo, etcétera, etcétera, hoy estaríamos en un problema parecido. Entonces creo que habría que reflexionar. La democracia tiene que pensar cómo construye políticas de Estado, cómo no hay construye personas, eso es teórico, no hay personas en el medio porque las personas influyen mucho en el desarrollo. A ver, de hecho, yo creo que uno de los problemas que hubo tanto en el gobierno del anterior como en el anterior fue que lo personal sobredetermina lo político. Hay algo ahí muy raro. Pero es así. El liderazgo personal define, ¿un presidente es un presidente o no lo es? Claro. Un vicepresidente respeta, si tiene poder, respeta al presidente o no lo respeta. Claro, pero vos fíjate qué pasó también con Chacho y con De la Rúa. Porque un vicepresidente, a ver, el instituto de la vicepresidencia está pensado para un sistema presidencialista. El problema de los regímenes de coalición en los sistemas presidencialistas es que están pensados para los sistemas parlamentarios. Entonces, lo que nosotros hacemos en la Argentina es un híbrido. ¿Entendés? Con un sistema presidencialista armamos un gobierno de coalición y nadie sabe cómo, porque el presidente por ahí representa una fuerza y el vicepresidente representa una fuerza distinta y no tienen claro cómo ¿Qué le responderías a alguien que está mirando y dice, Santoro es un tipo macanudo? Gracias. Es honesto. Pero en el fondo, por más que... En el fondo algo tengo que decir. No, en el fondo es un radical, o sea, hace teoría, te la explica y qué sé yo, y después, a ver, yo cuando, por ejemplo, veía el aviso tuyo diciéndole a Jorge Macri, limpiame mejor los subtes y golpeabas en un... Yo decía, si este me dice que está para ponerle freno a Milei, tal vez me interese como voto posible porque yo soy un tipo que... Ahora, si me dice que se va a ocupar de la ciudad mejor que Macri, y ahí dudo un poco porque lo veo político tradicional, no lo veo un ejecutivo, no lo veo... ¿Qué le dirías a alguien que piensa así? Le diría... Ernesto. Claro, que sos injusto. A ver. Porque sos injusto porque estás recortando, por ejemplo, ese comentario que vos haces sobre ese spot. No fue un spot, fue una cosa que hice antes de la campaña, antes de lanzar la campaña. Bueno, la vi en estos días. Por eso, se viralizó después. Pero no era el mensaje que nosotros estábamos mandando en la campaña electoral. Vos lo viste después porque fue muy bueno y sirvió para instalar que la ciudad estaba abandonada. Segundo, difícil hacer las cosas peor que Jorge Macri. Igual eso no es mérito tampoco. Tercero, yo lo que tengo es capacidad, o aspiro a tener, o trabajo para tener capacidad de reflexión. Ahora, eso no significa que el que tiene capacidad de reflexión o el que tiene capacidad de pensar en abstracto no puede ser ejecutivo, no puede ser práctico. Porque de hecho me hice solo. Y nosotros construimos todo lo que logramos hacer en estos años, que implicó un laburo enorme, también es una forma de gestión política. Tenés el PJ atrás, que no es poco, la estructura del PJ. ¿Y qué te pensás? ¿Que me vinieron a buscar y me dijeron, vení Santoro, ¿se vos? María, tenés que sentarte a hablar con todo el mundo, sintetizar diferencias. Además, yo tengo una posición que es disruptiva para lo que era la lógica tradicional del peronismo. Vengo proponiendo ampliar, construir, hablar con otros sectores, tomo una agenda, escribí un libro con propuestas, con un diagnóstico y con propuestas concretas. ¿Viste? O sea, no es que estamos hablando de teoría política solamente. Lo que pasa es que para mí, como diría un revolucionario ruso, no hay nada más práctico que una buena teoría. No se puede construir poder ni se puede cambiar la realidad si vos no tenés conceptualmente claro las cosas. Demostrame que la gestión de Jorge Macri es mala. ¿Cómo lo demostrarías? La línea F. Es tan mala que tienen que gastar millones de pesos en publicidad para promocionar algo que no existe y que además no te avisan que no existe, porque no es un compromiso. Mirá qué mala que es. Y la gestión política... ¿Cómo no es un compromiso? No está formulado como un compromiso. Claro, no es que te dicen voy a construir. Te dicen nueva línea F, más rápido, más cómoda, más segura. Te están mintiendo. ¿Es peor que la de Rodríguez Larreta, la gestión? Sí. ¿Por qué? ¿La de Rodríguez Larreta era buena? No, los últimos 2 años fueron malas. Y parte de lo que dice Mauricio tiene razón. Los últimos 2 años de la gestión de Horacio fueron tan malas que no le dejó nada armado a Jorge. Eso es real. Pero bueno, son del mismo partido, aunque ahora se peleen. Y además, Jorge era ministro de Horacio Rodríguez Larreta. ¿En qué es malo? ¿Jorge o Horacio? El PRO, gobernando la ciudad. No, yo creo que a ver, el caso de lo que te estoy poniendo demuestra que perdieron iniciativa política. Se transformaron en anti. Ellos eran pro. O sea, el pro, mirá qué loco esto. Cuando ellos se constituyen como fuerza política, arrancan desde una lógica conservadora, pero aprenden a hacer política y juntan a los radicales y a los peronistas. Al Tano Angelici y a Santilli y a Ritondo. Primero, gestión política. Segundo, laburan las villas, los barrios populares, gestión política. Tercero, el tipo, Mauricio, trata de seducir al electorado progresista y lo consigue. ¿Cómo lo hace? Habla de Frondizi, la planificación del Estado, el desarrollismo. Nos olvidamos porque después hizo un giro ideológico.
Cuando gana Trump las elecciones en los Estados Unidos, un giro ideológico, y de apoyar a Hillary Clinton pasó a hacerse el trumpista. Y ahí empezó a desnaturalizarse. Y el trumpismo también los afecta a ellos, y la aparición de la ultraderecha los afecta a ellos. Y de ser proactivo, pro mérito, meritocracia, emprendedurismo, etcétera, 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 pasan a ser anti. Hoy hacen anti-kirchnerismo, anti-mileísmo y anti-larretismo. Se definen por lo que no son. Y cuando tienen que definirse por lo que son, en lugar de mostrar cosas que están haciendo o que van a hacer inclusive, te mienten mostrándote cosas que no hicieron todavía como si las hubiesen hecho ayer. Hicieron un terrible cartel gigantesco con el túnel vehicular ese de la Lugones, que está, yo te lo tengo tuiteado, ahora si querés te lo paso. Y también nuevo túnel vehicular, no existe. Está hecho, es un render con inteligencia artificial. Entonces, eso, si yo te hubiese dicho hace 3 o 4 años atrás que el PRO iba a tener que apelar a eso para hacer campaña electoral, me hubiese dicho, no. ¿Qué hace un gobierno que hace 18 años que está? Corta cinta. Pero un poco abrevando lo que decía Ernesto, ¿no? La idea de la gestión de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque finalmente, como vos mismo decís, se van a votar legisladores. Los legisladores son los que resuelven cosas locales. Sí. Entonces tenés o la idea de querés frenar a Milei, vení acá porque le vas a dar una derrota dura si Milei pierde en capital o si el PRO pierde en capital, o la idea de yo soy bueno para gestionar la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y ahí vos hablás del frondicismo, no sé qué, pero también si uno, y pienso mucho en muchas notas de José Nathanson y de algunos trabajos sobre el PRO, sobre todo en sus inicios y frente al kirchnerismo, cuando gobernaba el kirchnerismo, me parece que lo que pudo fue tomar temas que para el kirchnerismo eran muy complicados, que tienen que ver con mejorar cierta vida cotidiana. Desde el ahorro del tiempo en el Metrobús, que fue muy discutido, pero que el CGP te atiende y te atienda más rápido. Digo, la idea de un Estado más eficiente, digamos, si querés. Hubo algún trabajo de la red importante en alguna de las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Como vos decís, ganaba en el norte, pero también ganaba en el sur de la Ciudad de Buenos Aires el PRO. ¿Es solo bla, bla, bla o hubo una gestión con ciertas medidas que fueron eficaces para ganar ese electorado norte y sur por parte de la Ciudad de Buenos Aires? No, hubo gestión, dejó de haberla. Sí, claro. Yo ¿cómo no lo voy a reconocer? Si te estoy diciendo, tuvieron una gestión política inicial, o sea, había alguien que pensaba. Pero gestión política, vos hablaste de Frondizi, qué sé yo. Yo le digo, ¿a qué te referís? María. Ellos tenían un plan. Eran muy profesionales. Digamos, ellos arrancaron con un plan político. No sé quién carajo fue, si fue Durán Barba, si fue ¿cómo era? Pero de nuevo, pero eso es estrategia electoral. Yo hablo de qué hicieron con la ciudad. No. Ellos invirtieron. A ver, lo que te estoy. No pasa que. Prestame atención, por ahí digo una boludez, pero creo que no. Ellos tenían un plan político y tenían un plan de gobierno. El plan de gobierno tenía que ver con el plan político. ¿Sabés cómo se ganaron a los sectores populares, por ejemplo? Haciendo cosas. Había algo ahí. ¿Qué? Por ejemplo, la urbanización de la Rodrigo Bueno, que es lo que hablabas vos la de pasar en el programa. Por ejemplo, en algún momento le dieron mucha bola al tema cultural. Pero había un plan. A ver, nos comió tanto la cabeza a Milei que si yo te digo que vos para hacer buena gestión tenés que tener un plan político, te parece raro, porque parece chamullo. No, yo quiero escucharte hablar como candidato de la ciudad. Vos me decís, vamos a discutir la ciudad, y yo quiero escuchar, si decimos, bueno, hay dos planos, a favor o en contra de Milei. Contra de Milei, ok. Sí. A favor o en contra del PRO. En contra del PRO, ok. La ciudad, ¿qué? Pero me hiciste otra pregunta recién. Me hiciste una pregunta sobre lo que habían hecho ellos antes. ¿Me estás cambiando la pregunta? No, pero hablaste de Frondizi, del posicionamiento progre Macri. Te estoy explicando que en realidad ellos cuando gestionan sabían lo que iban a buscar, María. Sabían lo que iban a buscar. Y lo consiguieron. Y después lo empezaron a perder, se empezaron a enredar. Bueno, vos. ¿Yo qué? Sos jefe de gobierno. Sí. 3 obras importantes en la ciudad que te parece esto es indispensable. A ver, creo que hay que hacer algo con la política de alquiler, de vivienda. Nosotros planteamos, por ejemplo, que el gobierno de la ciudad tome un proyecto nuestro de reconversión del microcentro, de esas viejas oficinas que estaban vacías después de la pandemia, que tenían que haberse convertido en un programa para incentivar la construcción de viviendas familiares, accesibles. Ellos le quitan la condicionalidad a ese proyecto y terminan haciendo que empresas multinacionales aprovechen la baja impositiva para transformar esas viejas oficinas en departamento de lujo. Y inicialmente, y así las promocionaban para hacer Airbnb, y nosotros decíamos, no, esto tiene que ser no para el tema de la vivienda es fundamental. Primer punto. Parque público de vivienda. Vendieron el edificio del Plata. Yo lo hubiese utilizado de otra manera, el edificio del Plata. Lo hubiese utilizado para empezar a hacer un parque público de vivienda. En el que se pagaban las multas ahí en la 9 de julio. Exactamente. Se lo vendieron a IRSA. Sí. Lo mismo que el edificio del Ministerio de Educación, que ahora en poco tiempo más
termina de pasar a IRSA. A ver, no tienen esa idea. Creo que tendrían que haber regulado Airbnb. Hoy Airbnb no es un problema porque el tipo de cambio retrasado... Entonces no vienen turistas. No en política y vivienda. Segundo, salud mental, que es algo que Jorge ahí viene, medio incómodo ahora. ¿Por qué? ¿Te incomoda? No, sí, porque tengo buena relación. Entonces yo tengo madre judía y tengo una cosa culposa, ¿me entendés? Cuando me encuentro con alguien. ¿Pero te llevas bien? Sí, me llevo bien, por supuesto. Ahora yo tengo madre y padre y no tengo ninguna culpa. Bueno, yo tengo eso. A ver, lo de Airbnb te decía, salud mental, que no es algo que me tomó él. Yo en algún momento dije, che, acá hay que tener una política de salud mental en serio porque ni que tengas prepaga te ayudan. Yo conozco familias que combinan servicio público con servicio privado, ¿no? La salud mental no es solamente el examen psiquiátrico, que es lo que él toma. Es pensar un dispositivo con casa de medio camino, lugares intermedios, hay que meter guita en el tema de la salud mental. Otra propuesta, ellos tienen un concepto que es CPI, Centro de Primera Infancia. Son guarderías para chicos pobres. Hay que hacer escuelas infantiles. Es una idea que fui a laburar con Carmena, que era la alcaldesa de Madrid, que fue una de las que me dijo, mirá, fíjate porque lo que vos haces en educación inicial determina la trayectoria educativa de un pibe. Hay que poner guita ahí, estimulación temprana, alimentación. Eso tiene que depender de educación. Hoy depende de desarrollo social. O sea, es una política social, no es una política educativa. Creo que hay que ampliar el subte, hay que llevarlo hacia el oeste. ¿El F está bien? A ver, el G yo lo haría antes, pero no importa, pero hay que ampliar. Y ellos tienen una explicación de por qué la F, no me parece mal. Igual creo que habría que rediscutir la ley de subte porque se sancionó en el 2001. ¿Estadio el tema en La de Plata? seguridad, ¿para qué sigo? Porque, a ver, si me... ¿Estadio en Avenida La Plata? ¿Escuchaste mi discurso en la legislatura? No me seguís. Es emocionante, María. Es emocionante. Sí, de preguntar a la gente de San Lorenzo. Es emocionante, después te lo paso. Bueno, vuelvo. Hay que pensar cómo... A ver, lo del subte para mí es el símbolo del fracaso de ellos como proyecto. Ellos tendrían que haber invertido ahí. No invirtieron, bueno, quedamos muy retrasados, etcétera, etcétera. Materia de seguridad. 7 ministros de seguridad en 7 años tuvieron. Che, no controlan a la policía. Y hay zonas liberadas. Un día fue un periodista de América, tocó el timbre y le vendieron falopa en vivo. Yo hablé con el jefe de ese periodista y le dije, ¿cómo consiguieron esto? Me dice, no lo dieron los vecinos. Me pasó una lista con un montón de lugares donde vendían droga. ¿Qué, no lo sabe la policía? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer una mesa de seguridad por comuna donde estén los comuneros, la fiscalía, la policía y los vecinos, para que puedan ir. A ver, si vos al comisario, digamos, no lo podés controlar, es más difícil. Che, si todo el mundo sabe... Déjame cerrar con preguntas que requieren una respuesta muy corta. Te quiero preguntar por 3, 4 personas. Bueno, personas. Sí, Adorni. Me parece que hace bien su laburo, creo que no entiende de la ciudad. Que viene acá a defender los intereses de Milei y no viene a defender los intereses de los porteños. ¿Los Penato? Es una buena diputada, pero no sé en qué escuela vota. Vota en provincia. No está en el padrón. Ahora están viendo cómo hacen para meterla en el padrón. O sea, eso parte también del... Siempre tenés que tener planificación política y planificación de gestión. Cuando no tenés planificación política, es que te empiezan a aparecer. Me parece que le falta uno. Perdón, no, porque no. Pensé que te iba a gustar más la respuesta de la política y la gestión. Para mí la teoría política es chamullo. No, pero... Con todo respeto, ¿eh? No, con todo respeto no me lo puedes decir al final. Si vos me hubiese dicho, che, charlé... Te lo dije. Al final no, porque no es chamullo. Pero te lo dije antes. A ver, este es un programa, yo tengo claro dónde estoy. Sí, mañana voy a ir a Radio con vos y voy a hablar de otra manera, porque yo sé quién es la gente que me está escuchando. Ustedes tienen un público sofisticado, digamos, tenemos media hora para hablar, trato de explicar algunos conceptos para que vean cómo tengo ordenada la cabeza. A ver, uno tiene que saber el corazón de las personas y cómo tienen ordenada la cabeza. Usted, cuando arrancamos este reportaje, me empezaron a preguntar por Cristina, por el gobierno anterior, bla, bla, bla. Yo entiendo eso. Yo trato de explicarle cómo conceptualizo yo las cosas. Porque en realidad, los grandes líderes, y no es que uno se considere un líder, yo no me considero así, pero sí aspiro porque ese es el modelo, tienen una idea en la cabeza. Una idea que arranca, viste, con una concepción de la sociedad, del Estado, de la gestión pública. Bueno, esa es mi formación. Yo creo que es importante que ustedes sepan y la gente sepa que además esto es una audiencia sofisticada, porque ¿viste? Ustedes son los dos, sí, son así sofisticados, claro que sí. Entonces, que les gusta escuchar este tipo de cosas. Ella, bueno, mirá, ella es la hija del número 1. Claro, la hija del número 1. Aparte, yo digo, soy la hija de O'Donnell. Me lo pasé estudiando tu viejo todos los libros de tu papá. Vengo acá, te desarrollo una teoría y me decís, es chamullo. Pero la puta que lo parió. Es insólito esto. No, pará, es insólito. Dijo Neto. Insólito. Nosotros somos los politólogos. Yo soy el rústico. Cuervo de San Lorenzo. Yo soy el rústico. Insólito. Yo soy más rústico, mucho ¿Y más me ibas a preguntar sencillo. por la reta? La reta.
sé yo, Larreta es raro, no lo conozco mucho. Hablé una sola vez con él, me ¿Te pareció... llevas mejor con Jorge Macri? Me llevo bien con Jorge Macri. No, está bien, digo, tenés No, lo vi más veces. Bueno, lo que pasa es que compartimos una campaña, fue muy correcto. Su mujer me cae muy bien, además. Me cae bien, parecen normales. ¿Me entendés lo que te digo? Okay. Vos hablás con Jorge y con la mujer, y parecen normales, son dos personas normales. ¿A qué Larreta no te parece tan normal? No, lo digo por el... Milei. Claro. Okay. ¿Entendés? O sea, es una persona, te saluda. Milei no te parece normal. Y, a ver, yo con Jorge le he dicho barbaridades, él me ha tirado con de todo a mí, nos vemos, nos damos la mano, y no es que decimos, viste, es una persona normal. Larreta. Y Milei vos sabés lo que es, no lo termino de entender. ¿Entendés? Ahora ha sido una cosa llamativa, me parece más inteligente atrás de cámara que cuando lo veo como televidente. La vez que hablé con él me pareció un tipo mucho más sólido de la impresión que da cuando va a la tele. Jorge te cae mejor que Mauricio. Sí, a ver, no es que no quiero más quedar mal con... Me parece un tipo normal. Ok, más normal que Mauricio. Qué sé yo, lo conozco más a Jorge que a Mauricio. Con Mauricio. Escúchame. ¿Me entendés? O sea, pero no es menor. Es gente que cuando te ve no te insulta. Mirá lo que estamos diciendo. No te insulta. Escúchame, pregunta, estrategia electoral, ya no es de... Porque vos decís, mira, yo hablo de lo que me preguntan. Pero en términos de estrategia electoral, ¿a vos te rinde más, pensás que te rinde más hablar de la ciudad? Que está bien, es una elección de la ciudad y tenés todo el argumento, o decir, che, vóteme a mí porque es la forma de frenar a Milei. Como es una... Quiero que sepas que lo tengo pensado y que forma parte de una estrategia, motivo por el cual, si querés, te lo digo en off. Porque es una estrategia, porque no te voy a andar contando mi estrategia, porque estamos con la cámara prendida. Pero es una estrategia que responde a dos cosas que se pueden contar. Primero, a que efectivamente nosotros arrancamos este proceso sin saber lo que iba a pasar. Yo arranqué el año pasado a recorrer todos los barrios. Yo puedo inventar la respuesta y vos, en todo caso, ni tenés que decirme que sí o que no. Me imagino que si vos nacionalizás la campaña, le das el argumento a Adorni para decir, vóteme todos a mí porque eso es el kirchnerismo, y en cambio si la haces más local, por lo menos no te sumás a ese juego, pero también perdés un argumento. Pero a ver, nosotros el aviso, si querés, el spot más redituable fue el de desarmar la motosierra, que fue un mensaje compartido de los dos gobiernos, pero más direccionado a Milei, obviamente. 0 pesos. Ni lo pautamos, lo hicimos así nosotros y se le ocurrió a Fernando, un amigo mío. ¿Entendés? O sea, funcionó porque entendemos que es un mensaje que hay que mandar, porque yo además camino... ¿Sabés qué pasa, Ernesto? Vos caminás por Buenos Aires, por ejemplo, en Rivadavia te lo critican más a Jorge. Y en Mataderos te lo critican más a Milei. Entonces, yo empecé a pensar un proyecto para la ciudad sin saber que se iba a convertir la elección en esto que se convirtió. Entonces, yo tengo más o menos, viste, primero, lo que corresponde es que nosotros tengamos una propuesta para la ciudad. Eso es lo que corresponde porque estamos eligiendo legisladores porteños. Después aparecen los imponderables. Hace 1 año y medio ni se me hubiese ocurrido a mí que esto iba a terminar como terminó, que se iban a pelear todo, viste, bueno. Y voy tratando de construir algo que me parece que es difícil, que es una narrativa coherente, ¿entendés? Yo no me quiero ir de lo importante, porque a mí si me van a votar para ser legislador porteño. En otra oportunidad, cuando me inviten otra vez, charlamos, ¿viste? De otras ideas que vamos a seguir laburando, y se van a dar cuenta que como en estos minutitos de recién que me preguntaste, che, concretamente, sobre la ciudad, ¿qué pensás? ¿Es esto, esto? Tenemos un montón de cosas para decir. Ahora que viene Jorge Macri, déjame las preguntas. La F, hablaste de la A que anunciaron, ¿cuál era? El túnel. ¿Qué túnel? El de Lugones. Lugones. En realidad no es un túnel, pero lo muestran como si fuera un puente. ¿Viste el anillo naranja ese raro? ¿Y qué otra cosa le preguntarías? ¿A él? Sí. A ver, eso me llama mucho la atención porque... No, ¿cómo hacen propaganda? Yo creo que es publicidad engañosa. Ok. Porque no es que le dicen a la gente lo vamos a hacer. Le dicen como si estuviera. Como si estuviese, claro. Bueno, vamos a trasladarle tu inquietud. ¿Tuviste la oportunidad de preguntarle en el debate? No, porque no fue Jorge. Pero lo último, ¿puedo decir una No, en el debate anterior. Miren, es muy importante, vamos, sí, perdonen con esto, pero para que quede claro, porque después nos falta los haters que te cortan y dicen, mirá, habla bien del adversario, del rival. Yo lo que creo es que nosotros en los últimos años hemos entrado en una locura donde naturalizamos la agresión, el insulto, ¿viste? Hasta te podría decir la descalificación personal, ¿viste? Que raya con la humillación o que a veces entra en el terreno de la humillación. Entonces yo reivindico a aquellos dirigentes políticos que pensando muy diferente como todos estos que me nombraste, se pueden cruzar, se pueden saludar con respeto y mantener sus diferencias. Porque no es que vos saludes a otro no significa que estás claudicando las banderas, ¿viste? No, significa simplemente que es una persona normal
En esta campaña al principio se habían dicho cosas, viste, muy jodidas. Yo creo que las personas tienen familia, hay que ser cuidadoso, viste, no tenemos que caer, viste, en la tentación de pensar que faltando 5 minutos vale todo. Eso me parece una locura, porque además lo digo porque en la última semana uno escucha. Yo, como tengo la suerte de tener amigos o conocidos en varios lugares, escucho que hay cosas que se preparan, operaciones y qué sé yo, que finalmente, viste, lo que terminan lesionando es la convivencia democrática. O sea, sos un gran político uruguayo. Lo digo como un elogio. Sí, yo soy argentino. A mí te agradezco, porque entiendo que lo decís como un elogio. Pero claro que sí. La cultura política uruguaya es eso. Está mal mirado insultar al otro, qué sé yo. Está mal mirado hacer operaciones sucias. Los consumidores argentinos que van allá proponen cosas que todos los miran como diciendo, pará, eso en Buenos Aires vale, acá te matan. Bueno, en realidad es que la Argentina se volvió rara, ¿viste? No es, Uruguay, es cierto, Uruguay tiene un gran civismo. Sí. Mira, creo que tiene... no importa, otro día... Gracias. Me gustó la conversación. Yo lo que quiero es que, si llegas a ganar algo, quiero el estadio en la Avenida La Plata. Estoy haciendo como... Yo quiero un peaje para mí en la Avenida Honduras. No, gracias, de verdad.